Bienvenidos a nuestra inmersión de hoy. Sí. Prepárense, porque nos adentramos en un caso que ha perturbado la mente de generaciones. El misterio de la Dalia Negra. Claro. Los Ángeles, 1947. Sí. Una ciudad que bullía con la energía del cine, glamour, pero que también ocultaba sombras tras el brillo de Hollywood. En este escenario, Sí. una joven Ajá. con sueños tan grandes como la pantalla plateada, Wow. Elizabeth Short, Interesante. se convierte en la víctima de una tragedia que aún nos hiela la sangre. Y lo que hace aún más fascinante esta inmersión Sí. es que nuestra fuente principal es la entrada en español de Wikipedia sobre Elizabeth Short. Una perspectiva única sobre un caso tan conocido. Es sorprendente cómo un caso que ocurrió en Estados Unidos Sí, ha cautivado la imaginación del mundo hispanohablante. totalmente. Es como si la tragedia de Elizabeth Short, la Dalia Negra, nos hablara en un idioma universal. El idioma del misterio y lo desconocido. Comencemos por conocer a Elizabeth. Ok. Beth, para sus amigos, una joven con una belleza impactante, Wow. una sonrisa que desarmaba y un magnetismo que traía a todos. Interesante. Soñaba con ser actriz, pero no era una estrella de Hollywood. Al menos no todavía. Yeah. Era una chica normal, Ajá. trabajando como camarera, Oh. mientras perseguía su sueño. Es interesante este contraste, ¿no? Precisamente. Una chica común Sí. con una ambición extraordinaria Ajá. en una ciudad que prometía convertir sueños en realidad, pero que a veces se tragaba Claro. a quienes no lograban alcanzar el estrellato. ¿Y la historia de Beth? Sí, Lamentablemente no tuvo un final de película. ya veo. Su cuerpo fue encontrado en un terreno baldío en Leimert Park. Ujú. Un descubrimiento que paralizó a la ciudad entera. Imagínate la escena. Sí. Los Ángeles, enero de 1947. Ajá. Un día aparentemente normal que se tornó en pesadilla. Wow. 2 personas paseaban por Leimert Park Claro. cuando de pronto entre la maleza seca, Sí. un destello blanco. Oh, El cuerpo de una mujer Dios mío. brutalmente mutilado. ¿Un escenario dantesco? Su cuerpo no solo había sido cortado a la mitad, sino que estaba completamente drenado de sangre, Increíble. con una mueca macabra Ajá. esculpida en su rostro. Sí. La llamada sonrisa de Glasgow. ¡Oh, Dios! ¿Qué mente podría concebir algo tan horrendo? La forma en que su cuerpo fue dispuesto, con las manos por encima de la cabeza, Ah, los codos doblados. ajá. No fue un acto de violencia sin sentido. Eso fue una puesta en escena. Bien. Yo un mensaje calculado que aún nos perturba. La autopsia reveló detalles aún más perturbadores. Sí. Faltaban órganos. Bueno. Las marcas de cuerdas en sus muñecas y tobillos sugerían tortura. No hay duda de que Elizabeth sufrió antes de morir. Lo escalofriante es que la precisión de las mutilaciones, Claro. la forma en que se realizó el corte, llevó a muchos a especular que el asesino podría tener conocimientos médicos. Ajá. Pero claro, Ah. en esa época, la información se distorsionaba, alimentando todo tipo de teorías. Y como era de esperar, Sí. el caso desató una locura mediática sin precedentes. ¡Ah, wow! Los periódicos, Ajá. hambrientos de sensacionalismo, Claro. la bautizaron Ah. como la Dalia Negra, un nombre que ella jamás conoció en vida. Una ironía cruel, ¿verdad? Totalmente. Que su trágico final la convirtiera en un ícono, Sí. pero bajo un nombre que no era suyo. Detrás de la Dalia Negra, Sí. la construcción Oh, mediática, claro. estaba Elizabeth Short, Ajá. una persona real, Sí. con sueños, miedos Ajá. y gente que la amaba. Es importante recordarlo. Sí. Quienes la conocieron. La describían como una joven amable, Ajá. que no bebía ni fumaba, Ajá. alguien que anhelaba una vida mejor, Ya veo. una imagen que contrasta drásticamente Claro. con la que los medios sensacionalistas crearon. Y esa distorsión, Sí. esa construcción mediática, Ajá. sin duda influyó en la investigación y la percepción pública del caso. Claro. El misterio se magnificó, la víctima se convirtió en un mito Ajá. y la verdad, Sí. bueno, la verdad se perdió entre la tinta y el papel. A pesar de la atención mediática Ujú. y la investigación policial, Ajá. el caso sigue sin resolverse. Wow. Y como en todo buen misterio, Sí. una lista de sospechosos, Ajá. cada uno con sus propias sombras y secretos,
comenzó a emerger. Es como si cada sospechoso representara una pieza de un rompecabezas siniestro, Ajá. pero ninguna encaja a la perfección. Ya veo. Cada uno tiene sus claroscuros, sus motivaciones escorchadas. Empecemos con Robert Redmanley, Ok. la última persona que vio a Elizabeth con vida. Ajá. Él aseguraba haberla dejado en el Hotel Cecil, Ajá. lo que lo convirtió en un sospechoso inmediato. Ajá. Imagínate la presión. Wow. Ser la última persona en ver a la futura víctima Sí. de un crimen tan atroz. Ajá. La policía lo interrogó sin descanso. Incluso lo sometieron al detector de mentiras. Ya veo. Aunque finalmente fue descartado. Ajá. La sombra de la duda lo persiguió por siempre. Otro nombre que resonó con fuerza Sí. fue el de Mark Hansen, propietario de un club nocturno que Elizabeth frecuentaba. Ajá. Su nombre apareció en una libreta de direcciones enviada a la prensa, lo que por supuesto despertó sospechas. La libreta de direcciones, Claro. un objeto tan cotidiano, Sí. se convirtió en una pieza clave del rompecabezas. Y lo que la hacía aún más intrigante era que le faltaba una página. ¿A quiénes pertenecían esos nombres borrados? Interesante. ¿Por qué fueron arrancados con tanto cuidado? Y para añadir más misterio, el padre de Elizabeth, Cleo Short, Sí. vivía cerca del lugar donde se encontró el cuerpo. Ya veo. Si bien negó cualquier implicación, su negativa a identificar el cuerpo de su propia hija sembró la duda entre los investigadores. Una reacción desconcertante, sin duda. Total. Es como si el dolor se hubiera transformado en negación, Claro. en un intento de apartarse de una realidad demasiado terrible para afrontar. De todos los nombres que se barajaron, Ajá. uno destaca por la complejidad y controversia que lo rodea. El Dr. George Hodel. Wow. Esta teoría fue impulsada por su propio hijo, Ajá. Steve Hodel, Ajá. quien dedicó años Qué idea. a investigar la posible participación de su padre en el asesinato. La teoría de Steve Hodel es como un laberinto de espejos. Interesante. Presenta una serie de coincidencias. Ajá. Y pruebas circunstanciales, Claro. que si bien no son concluyentes, nos hacen preguntarnos. Sí. ¿Pudo un respetado doctor ser el autor de un crimen tan atroz? Dios. ¿Es posible que llevara una doble vida, ocultando un lado oscuro bajo la fachada de respetabilidad? Entre las pistas que Steve presentó, Sí, hay fotografías que podrían mostrar a Elizabeth en casa de su padre. Ajá. El conocimiento médico del Dr. Hodel, que explicaría las mutilaciones, la cercanía de su consultorio al Hotel Cecil. Incluso se descubrieron grabaciones de la policía vigilando al Dr. Hodel, Ah, escuchando sus conversaciones. increíble. En ellas Ajá, habla de abortos ilegales ajá. y menciona el caso de la Dalia Negra. Para Steve, Claro. estas grabaciones son la prueba irrefutable de la culpabilidad de su padre. Y por si fuera poco, Sí. corren rumores de que el Dr. Hodel estaba involucrado en una red de abortos clandestinos. Protegida por figuras poderosas de la ciudad. Oh. Podría ser esta la razón por la que, Ajá. a pesar de las sospechas, Mm. nunca fue arrestado. Esta posible conexión con una red de corrupción Claro, añade una capa aún más turbia al caso. sí. Si fuera cierto, explicaría por qué la investigación se estancó y por qué ciertas pruebas podrían haber desaparecido. Ya veo. El caso de la Dalia Negra nos recuerda que a veces la verdad se esconde en los lugares más oscuros, Claro. donde la justicia siempre llega. La teoría de Steve Hodel, a pesar de su solidez, no está exenta de detractores. Muchos argumentan que las pruebas que presenta son circunstanciales, que no existe una conexión directa entre su padre y el asesinato. Claro, es como si estuviéramos ante un enigma, dentro de otro enigma, las similitudes entre el modus operandi del asesino y los conocimientos del Dr. Hodel, aunque inquietantes no son una sentencia, podría haber otras personas con habilidades similares capaces de cometer un acto tan atroz. Exactamente, y si a eso le sumamos las fotografías que Steve Hodel cree que muestran a Elizabeth en la casa de su padre, la incertidumbre se multiplica a la baja calidad de las imágenes. La falta de detalles que confirmen su identidad siembran la duda. Es como si cada paso que damos hacia la verdad nos condujera a un nuevo interrogante. La investigación de un caso sin resolver es como caminar por la cuerda floja. Debemos analizar cada prueba con lupa, considerar todas las perspectivas sin descartar ninguna teoría, pero tampoco aferrarnos a ella ciegamente. El caso de la Dalia Negra nos recuerda que la verdad puede ser
escurridiza como un fantasma que se desvanece entre las sombras, y después de tantos años con tanta información contradictoria, la niebla del misterio se hace aún más densa. Es fascinante cómo, a pesar de los años transcurridos, el caso sigue cautivando la imaginación. La Dalia Negra se ha convertido en una leyenda oscura, un símbolo del lado más sombrío de Hollywood. Su historia nos recuerda que la búsqueda de la fama y el glamour puede tener un precio muy alto. Y no solo en Hollywood, la historia de Elizabeth Short ha trascendido fronteras, ha permeado la cultura popular, ha inspirado libros, películas, series. ¿Por qué nos atrae tanto este caso? ¿Qué hay en la Dalia Negra que nos inquieta y nos fascina a la vez? Quizás sea la vulnerabilidad de los sueños frente a la brutalidad del mundo lo que nos conmueve, o la impotencia ante la injusticia, la sensación de que algunos crímenes quedan impunes como si el mal se hubiera salido con la suya. Es cierto, es fácil perderse en las teorías, en las especulaciones, pero no debemos olvidar que detrás de todo este misterio hubo una víctima. Elizabeth Short merecía una vida plena, la oportunidad de alcanzar sus sueños y sobre todo justicia. Su historia nos llama a la reflexión no solo sobre la naturaleza del crimen, sino también sobre cómo construimos las narrativas, especialmente en torno a las mujeres. Y la violencia desde el principio y la cobertura mediática del caso se centró en el sensacionalismo, creando una imagen de Elizabeth que no se ajustaba a la realidad. Se le asignó un apodo, la Dalia Negra, que la convirtió en un personaje casi ficticio, opacando su individualidad, su humanidad. La atención se desvió hacia la brutalidad del crimen y las especulaciones sobre su vida privada, en lugar de enfocarse en la búsqueda de justicia. Es como si el morbo hubiera eclipsado la tragedia humana. Su historia se convirtió en un espectáculo en lugar de un llamado a la justicia. Y lamentablemente esto no es exclusivo del caso de la Dalia Negra. La cobertura mediática de crímenes violentos contra mujeres a menudo se enfoca en lo sensacionalista en lugar de abordar las causas profundas de la violencia de género. Como consumidores de información es crucial que seamos conscientes de cómo se nos presentan las historias, que cuestionemos las narrativas que perpetúan estereotipos y prejuicios. Exactamente. Debemos exigir una cobertura más responsable que se centre en las víctimas y en la búsqueda de justicia en lugar de alimentar el morbo y la especulación. El caso de la Dalia Negra, a pesar de su oscuridad, nos deja valiosas lecciones. Nos invita a reflexionar sobre la importancia de la memoria, sobre cómo la verdad puede ser distorsionada por el paso del tiempo, por intereses ocultos, por la manipulación de la información. En un mundo donde la información fluye a raudales, es fundamental desarrollar un pensamiento crítico, cuestionar las fuentes, analizar las diferentes perspectivas. La búsqueda de la verdad es un camino complejo, lleno de obstáculos y trampas. Quizás la mayor lección que nos deja este caso es que a veces la verdad se nos escapa de las manos, que a pesar de nuestros esfuerzos por reconstruir el pasado, por encontrar respuestas, algunos misterios persisten como si se negaran a ser revelados. Y aunque el caso de Elizabeth Short siga siendo un enigma, su historia nos recuerda que detrás de cada crimen hay una vida humana que merece ser recordada, honrada y sobre todo que exige justicia. La Dalia Negra, a pesar de la oscuridad que le envuelve, nos deja un destello de esperanza. Nos recuerda que la búsqueda de la verdad, aunque sea un camino tortuoso, es un deber que no podemos abandonar. El caso de la Dalia Negra, a pesar de su aura de misterio y horror, nos invita a reflexionar sobre la fragilidad de la memoria, sobre cómo la verdad puede distorsionarse con el paso del tiempo. Es como si el caso mismo fuera un espejo fragmentado reflejando no solo la brutalidad del crimen, sino también las sombras de una sociedad que luchaba por reconstruirse tras la guerra, una sociedad donde los sueños y las ambiciones a menudo se topaban con la oscuridad. Y en ese juego de luces y sombras, Elizabeth Short, una joven con aspiraciones de estrella, se convirtió en un símbolo, una proyección de los miedos y fascinaciones de una época. Su historia nos recuerda que la búsqueda de la fama puede ser un arma de doble filo, que la promesa del éxito puede cegar y llevar a caminos peligrosos. Pero más allá de la fascinación por el misterio, el caso de la Dalia Negra nos confronta con la crudeza de la violencia de género, con la forma en que las mujeres a menudo son reducidas a objetos, a víctimas sin voz. Desde el principio, la cobertura mediática se enfocó en el sensacionalismo, en los detalles morbosos, en la construcción de una imagen de Elizabeth que respondía más a la fantasía que a la realidad. La prensa ávida de historias impactantes la bautizó como la Dalia Negra, un nombre que la deshumanizaba, que la convertía en un personaje de ficción, un enigma a ser descifrado. Y esa misma fascinación por el misterio, por lo desconocido, es la que ha mantenido vivo el caso durante décadas, alimentando teorías, especulaciones y una búsqueda incesante de respuestas. Es como si el caso de la Dalia Negra se hubiera convertido en una obsesión colectiva, un pozo sin resolver, que nos desafía a encontrar las piezas que faltan. Y en esa búsqueda nos enfrentamos a la complejidad de la verdad, a la fragilidad de la memoria, a la posibilidad de que algunos secretos permanezcan ocultos para siempre. El caso de Elizabeth Short, a pesar de su trágico final, nos deja un legado importante. Nos recuerda la importancia de la justicia, de la búsqueda incansable de la verdad, de la necesidad de honrar la memoria de las víctimas, de no permitir que sus historias se pierdan en el olvido. Y aunque la Dalia Negra siga siendo un enigma,
Su caso nos invita a reflexionar sobre las sombras que acechan en nuestra sociedad, sobre la vulnerabilidad de los sueños, sobre la necesidad de construir un mundo donde la violencia no tenga cabida. La historia de Elizabeth Short, aunque truncada de manera brutal, nos recuerda que cada vida tiene valor, que cada persona merece ser recordada, no por su trágico final, sino por la luz que trajo al mundo. Y así, con esa mezcla de tristeza y esperanza, concluimos nuestra inversión en el misterio de la Dalia Negra. Un caso que nos ha llevado a explorar los rincones más oscuros del alma humana, pero que también nos ha recordado la importancia de la empatía, de la justicia y de la búsqueda constante de la verdad, aunque esta a veces se nos escape de las manos. Los invitamos a seguir explorando este y otros casos que nos recuerdan que la verdad, aunque a veces es escurridiza, siempre merece la pena ser buscada. Hasta la próxima.